Lo que les voy a contar no es solo una noticia de último momento. Es el golpe más fuerte que ha recibido el mundo del espectáculo en años. Ya se acabó el misterio, ya se acabaron las dudas que nos carcomían el alma. Ya fue detenido el presunto responsable de la muerte de nuestro querido Jason Jiménez. Atención, familia, mucha atención. Lo que les voy a contar no es solo una noticia de último momento, es el golpe más fuerte que ha recibido el mundo del espectáculo en años. Ya se acabó el misterio, ya se acabaron las dudas que nos carcomían el alma. Ya fue detenido el presunto responsable de la muerte de nuestro querido Jason Jiménez. Y según la información que ya circula y que está quemando las redes, lo tienen bajo custodia rindiendo declaración tras declaración en este preciso instante. Esto, mis queridas señoras, que me escuchan desde su cocina, desde su sala, con el corazón en un hilo, esto no fue ningún accidente ni una desgracia del destino. Quítense esa idea de la cabeza porque la realidad es mucho más oscura y aterradora. Suscríbanse a Bajo la Mesa VIP si todavía no forman parte de nuestra comunidad y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola actualización. Todo apunta a que alguien, con una frialdad quirúrgica y un corazón de piedra, planeó meticulosamente que esa avioneta cayera exactamente ese día, a esa hora y en ese lugar. Estamos hablando de una traición de esas que solo vemos en las telenovelas más dramáticas, pero esta vez la sangre es real. Y el luto es de todos nosotros. Existen grabaciones, señoras, pruebas contundentes que muestran a este individuo rondando la aeronave minutos antes del vuelo fatal, moviéndose entre las sombras como si estuviera esperando el momento preciso para dar el zarpazo final. No era un mecánico distraído, no era un curioso, era alguien que sabía perfectamente lo que hacía. Así que agárrense de donde puedan y dejen lo que estén haciendo, porque lo que les voy a desglosar ahora mismo les va a dejar el cuerpo frío. Es una revelación que da un giro brutal a todo lo que creíamos saber. Imaginen el dolor de una madre, de una esposa, de unos hijos que pensaban que lo de Jason había sido una mala jugada del azar, para ahora enterarse de que hubo una mano negra moviendo los hilos. Este sujeto, que ya está tras las rejas dando explicaciones que no convencen a nadie, habría manipulado piezas clave de la aeronave para asegurar que no hubiera retorno. No fue una falla del motor por falta de mantenimiento, fue un sabotaje directo al corazón de la música popular. Las cámaras de seguridad no mienten. Y lo que se ve en esos videos es la crónica de una tragedia anunciada por la envidia y la maldad. Estamos ante un escenario donde la justicia por fin parece asomar la cara, pero a un precio muy alto. La detención de este hombre es solo la punta del iceberg de una red de complicidades que les voy a ir revelando paso a paso. No se muevan, porque esto apenas comienza, y la verdad, esa verdad que intentaron enterrar bajo los escombros de la avioneta en Paipa, está saliendo a la luz con una fuerza imparable. Es momento de hacer silencio y escuchar con atención, porque el nombre de este presunto culpable está a punto de provocar un terremoto que hará que muchas cabezas de la industria musical empiecen a rodar. Prepárense, porque después de esto, nada volverá a ser igual en el mundo de nuestras estrellas. Y no exagero nada, mis queridas amigas, cuando les digo que esto que acaba de revelar Javier Seriani tiene al mundo del espectáculo temblando como gelatina en pleno día de sismo. Seriani, que ya saben que no tiene pelos en la lengua y que cuando suelta una bomba es porque tiene la mecha bien encendida, ha puesto sobre la mesa detalles que hielan la sangre. Resulta que esta detención no es un hecho aislado. Es el resultado de una investigación que el periodista ha seguido de cerca, desafiando incluso a quienes querían que este caso se cerrara como un simple error humano. Según lo que Seriani ha destapado con esa seguridad que lo caracteriza, el presunto responsable ya está en un cuarto de interrogatorio, y lo que está saliendo de su boca está dejando a los investigadores con la cara desencajada. Piensen en esto. El cantante que nos hacía vibrar, que nos acompañaba en las buenas y en las malas,
Con su voz, supuestamente murió en aquel accidente de avioneta en enero de 2026. Pero ahora resulta que ese accidente tenía más secretos escondidos que una casa vieja con el sótano clausurado. Cuando esto salió a la luz por primera vez, muchos intentaron apagar el escándalo. Dijeron que eran teorías de conspiración, que respetáramos el luto. Pero, ¿cómo vamos a respetar un silencio que solo sirve para encubrir a un culpable? Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque cuando alguien con poder intervino para acelerar los peritajes iniciales, fue cuando las dudas empezaron a crecer. ¿Por qué tanta prisa por enterrar la verdad junto con el cuerpo de nuestro querido Jason? Cieriani ha sido muy enfático. Hay una conexión directa entre los negocios de la industria y este sospechoso. No es un chisme cualquiera, señoras. Es algo sumamente delicado que afecta la reputación de figuras que vemos todos los días en la televisión. La tensión emocional está al límite porque esto ya no se trata solo de una falla técnica, se trata de una traición en el círculo más cercano. El impacto de saber que alguien pudo haber planeado esto mientras le sonreía a Jason en los camerinos es algo que no nos deja dormir tranquilas. La desconfianza hacia las versiones oficiales que nos dieron al principio es total. Nos dijeron que el clima, que la altura, que una falla mecánica imprevista, puras mentiras para salir del paso. Hoy, por fin, parece que alguien va a tener que dar la cara ante la justicia divina y terrenal, porque las mentiras siempre caminan lento, pero la verdad, tarde o temprano, termina alcanzándolas y dándoles el zarpazo. La revelación de Cieriani vincula directamente la captura de este individuo con pruebas digitales que no se pueden borrar. Mensajes, movimientos bancarios extraños y esa presencia inquietante cerca de la pista de despegue. Estamos ante una trama de secretos oscuros que involucran no solo al detenido, sino a quienes pudieron haber pagado por su silencio. Mientras este hombre rinde su declaración, el ambiente en el mundo de la música popular se siente pesado, cargado de una decepción que nos duele a todas. ¿En quién se puede confiar si hasta en el cielo te pueden tender una trampa? Pero esperen, porque para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, tenemos que analizar quién es realmente este hombre que hoy duerme tras las rejas y qué relación tenía con la vida íntima de nuestro artista. Para entender la magnitud de esta tragedia, mis queridas, tenemos que situarnos en aquel fatídico día en Paipa, Boyacá. No estamos hablando de un lugar cualquiera, sino de una zona donde Jason se sentía seguro, rodeado de su gente. Pero la seguridad es una ilusión cuando el enemigo duerme en la misma cama, o en este caso, camina por el mismo hangar. El detenido, cuya identidad está siendo resguardada bajo 7 llaves, mientras se termina de integrar el expediente para que no se les escape por un tecnicismo legal, no es un aparecido. No es un delincuente de poca monta que pasaba por ahí. La información que nos llega es que se trata de un hombre que formaba parte del entorno logístico, alguien que conocía al dedillo la agenda del cantante, que sabía exactamente a qué hora se subía al avión, y lo más doloroso, alguien en quien se confiaba la vida misma. En nuestra cultura mexicana, la lealtad es el valor más sagrado. Uno puede perdonar muchas cosas, pero la traición de quien te da la mano mientras con la otra prepara tu final, eso no tiene nombre. Este individuo tenía acceso privilegiado, esas llaves que abren las puertas de la confianza. Sabía que Jason tenía compromisos ineludibles y que ese vuelo era clave para su carrera. Según los reportes que Cieriani ha puesto sobre la mesa, este sospechoso fue visto en la zona técnica de la aeronave en un horario donde no tenía ninguna labor que realizar. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué estaba tocando con tanta insistencia? Las investigaciones apuntan a que el sabotaje fue realizado con un conocimiento profundo de la mecánica de esa avioneta específica. No cortaron un cable al azar. Tocaron exactamente lo que aseguraría que, una vez en el aire, no hubiera oportunidad de maniobrar. Imaginen el frío que se siente al pensar que Jason, con esa sonrisa que nos regalaba siempre, pudo haber saludado a su verdugo antes de subir a la cabina. Es una imagen que desgarra el alma. Aquí es donde los valores de familia,
y respeto que tanto defendemos se ven pisoteados. Este hombre conocía a la familia de Jason, sabía quiénes lo esperaban en casa, y aún así, presuntamente, siguió adelante con un plan que no solo buscaba apagar una voz, sino destruir un legado. Se dice que este sujeto había mostrado ciertos cambios de actitud semanas antes, gestos de resentimiento, o quizás la carga de saber lo que se venía. La gente de Paipa, que es gente de trabajo y de fe, no puede creer que en su propia tierra se haya cocinado una maldad de este tamaño. Este presunto culpable ahora se enfrenta no solo a la ley, sino al juicio moral de todo un pueblo que no va a descansar hasta que sepa el porqué. Porque, ¿qué puede llevar a alguien a cometer semejante atrocidad? ¿Dinero? ¿Envidia? ¿Una orden de alguien más arriba que lo usó como peón? Lo que está claro es que el perfil de este hombre encaja perfectamente con el de alguien que se sentía invisible a la sombra del éxito de Jason y que decidió que si él no brillaba, nadie más lo haría. Pero lo más inquietante no es solo quién es él, sino el silencio que guardó durante todo este tiempo, fingiendo dolor en los funerales, quizás incluso enviando flores a la familia. Es una perversidad que nos deja mudas, pero que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo fallar la seguridad de manera tan estrepitosa en un momento tan crítico? Porque cuando las piezas de la máquina fallan, es una desgracia. Pero cuando la falla es humana y deliberada, entramos en un terreno donde la lógica se rompe y solo queda el horror de la verdad. Y precisamente sobre esas fallas técnicas que no fueron tan accidentales, como nos dijeron, es de lo que tenemos que hablar a continuación. Pone verdaderamente escabrosa, y donde cualquier persona con 2 dedos de frente empieza a notar que nos han querido dar a tole con el dedo. Vamos a analizar con lupa esas supuestas fallas técnicas porque, mis queridas, los fierros no mienten, pero los hombres sí. ¿Cómo es posible que una aeronave que apenas unas horas antes había pasado por una revisión exhaustiva, con la firma y el sello de mecánicos certificados, de pronto se convierta en una trampa mortal en el aire? No tiene sentido. Es como si usted saca su coche de la agencia, con frenos nuevos y motor perfecto, y a las 3 cuadras se le deshace por completo. Eso no pasa por casualidad. Eso pasa porque alguien metió la mano donde no debía. La teoría que está cobrando una fuerza aterradora en los pasillos de la fiscalía y que Seriani ha puesto bajo el reflector es la del famoso punto ciego de los 15 minutos. Escuchen bien esto, porque es la clave de todo. Resulta que hubo un lapso, un pequeño pero eterno intervalo de tiempo entre el cambio de turno de la seguridad del hangar y el momento en que el piloto llegó a la pista. 15 minutos donde la avioneta de Jason quedó completamente sola, sin supervisión directa, a merced de quien tuviera la llave o la maña para acercarse. Fue en ese cuarto de hora, en ese silencio cómplice de la madrugada, cuando se sospecha que el hoy detenido realizó la maniobra que sellaría el destino de todos los que iban a bordo. No fue un trabajo tosco, fue algo sutil, algo que no saltaría a la vista en un chequeo de rutina antes del despegue, pero que estaba diseñado para fallar bajo presión, justo cuando la aeronave alcanzara la altitud de crucero. ¿Por qué nadie vio nada? ¿Por qué las cámaras de ese sector específico sufrieron una falla técnica justo en esos minutos? Por favor, a estas alturas de la vida ya no nos chupamos el dedo. Cuando las cámaras se apagan y los testigos se distraen, es porque el diablo anda suelto. Los expertos en aviación que han sido consultados fuera de las cámaras oficiales coinciden en algo que nos pone los pelos de punta. El tipo de falla que reportó la avioneta antes de desplomarse no es algo que ocurra por desgaste natural. Fue una desconexión provocada, un sabotaje que buscaba precisamente que el piloto perdiera el control total, sin posibilidad de planeo, sin oportunidad de un aterrizaje de emergencia. Fue, en palabras llanas, una sentencia de muerte firmada en tierra. Y mientras la avioneta caía en aquel campo de Boyacá, este individuo, este presunto culpable que hoy se esconde tras sus abogados, seguramente estaba viendo el reloj, sabiendo que su plan estaba en marcha. Me pregunto y les pregunto a ustedes,
¿Cómo puede alguien vivir con ese peso en la conciencia? ¿Cómo pudo mirar a los ojos a los compañeros de Jason ese mismo día? Las contradicciones en sus declaraciones iniciales son tantas que ya parecen un colador. Primero dijo que no estuvo cerca de la pista. Luego, que sí estuvo, pero solo de paso. Y ahora, con las grabaciones que han logrado recuperar los peritos internacionales, se le ve claramente manipulando una de las compuertas de acceso técnico. Esta es la leña que aviva el fuego de la indignación. No estamos ante un error de cálculo, sino ante un acto de maldad pura. Y lo más triste es que, mientras se intentaba apagar el escándalo diciendo que era una tragedia inevitable, la verdad estaba ahí, esperando a que alguien tuviera el valor de mirar en el lugar correcto. Pero claro, cuando hay intereses de por medio, es más fácil culpar al clima o a los fierros viejos que aceptar que el enemigo estaba en casa. Sin embargo, el pueblo no es tonto, y ese sexto sentido que tenemos nos dice que esto es apenas el hilo de una madeja mucho más grande y enredada. Porque si este hombre actuó, ¿lo hizo solo o alguien le pagó el precio de su alma? Esa es la duda que ahora flota en el aire y que tiene a todo México y Colombia con el corazón en un puño, cuestionando cada palabra que sale de las instituciones oficiales. Ustedes saben mejor que nadie, mis queridas, que cuando una madre o una abuela siente que algo no anda bien, es porque la verdad está tratando de salir a la luz. Ese sexto sentido que nos ha dado la vida no se equivoca, y desde aquel fatídico día de enero, el sentimiento popular en nuestras casas y en nuestras calles era el mismo. Aquí hay gato encerrado. No es que seamos desconfiadas por gusto, es que la experiencia nos ha enseñado que cuando las autoridades empiezan con comunicados tibios, palabras rebuscadas y explicaciones que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, es porque nos están queriendo ver la cara. ¿Cómo nos van a decir que fue el clima si el cielo estaba despejado? ¿Cómo nos van a decir que fue un error del piloto, un hombre con miles de horas de vuelo y una familia esperándolo? No, señoras. El pueblo mexicano y el colombiano compartimos esa malicia necesaria para saber que el río suena porque piedras trae. Y es que el manejo de la justicia en este caso ha sido, por decir lo menos, errático y vergonzoso. Un día nos daban una versión, al otro la cambiaban, y al tercero se quedaban callados como si el silencio fuera a borrar el dolor de la pérdida de Jason. Esa falta de transparencia es lo que más nos indigna, porque nos tratan como si no entendiéramos, como si no supiéramos leer entre líneas. Por eso, cuando periodistas como Javier Seriani se plantan frente a una cámara y dicen las cosas por su nombre, la gente les cree a ellos y no a los boletines oficiales. Porque Seriani, con todos sus detractores, ha tenido la valentía de seguir las huellas que otros quisieron borrar con la escoba de la impunidad. La credibilidad no se gana con un uniforme o un sello del gobierno, se gana con la verdad, aunque esa verdad incomode a los de arriba. La desconfianza es tal que incluso ahora que hay un detenido, muchas se preguntan si no será un chivo expiatorio. Alguien a quien pusieron ahí para calmar las aguas, mientras los verdaderos peces gordos siguen nadando tranquilos. Es triste, pero es nuestra realidad. Estamos acostumbradas a que la justicia llegue tarde, mal o nunca. Pero esta vez es diferente, porque el cariño que le teníamos a Jason Jiménez ha creado una muralla de vigilancia ciudadana que no se va a doblar. No vamos a aceptar una verdad a medias. Los silencios incómodos de los funcionarios cuando se les pregunta por las grabaciones de seguridad son la prueba más clara de que este escándalo les estalló en las manos y no saben cómo controlarlo. Mientras las instituciones se contradicen y se pasan la bolita unos a otros, nosotras seguimos aquí, unidas por la misma sospecha y el mismo juicio moral. Porque más allá de lo que diga un juez, el juicio de la gente ya está hecho. A Jason lo traicionaron. Y esa traición duele más porque viene envuelta en el papel de regalo de la negligencia oficial. Pero no bajaremos la guardia, porque si algo nos ha enseñado este caso, es que la única forma de que la justicia camine es no quitándole los ojos de encima. Y hablando de ojos, hay que mirar más allá de los fierros y los papeles, hay que mirar el corazón de lo que perdimos, porque detrás del artista había un hombre que todavía tenía mucho por dar, y es ahí donde la tragedia se vuelve insoportable.
Ay, mis queridas, aquí es donde el corazón se nos aprieta y se nos hace un nudo en la garganta que apenas nos deja respirar. Porque más allá de los peritajes, de los detenidos y de las investigaciones frías, lo que realmente nos duele, lo que nos tiene con el alma en un hilo, es la ausencia de ese muchacho que se sentía como parte de nuestra propia familia. Jason Jiménez no era solo un artista que veíamos de lejos en una pantalla. Era el ejemplo vivo del sueño que todas queremos para nuestros hijos y nietos. Un hombre que vino desde abajo, que conoció el hambre, que supo lo que era romperse la espalda trabajando y que, a pesar de tener el mundo a sus pies, nunca perdió esa sencillez que lo caracterizaba. Ver su silla vacía, saber que su voz ya no volverá a resonar en un palenque o en una fiesta, es una herida que nos cierra, especialmente cuando nos enteramos de que su vida, esa vida tan llena de luz, fue presuntamente apagada por la sombra de la envidia y la ambición de otros. Tenía apenas 34 años, señoras. Estaba en la flor de la vida, en ese momento donde uno ya sabe lo que quiere y tiene la fuerza para lograrlo. Imaginen por un segundo lo que es levantarse cada mañana con el peso de saber que alguien decidió, por pura maldad, que tú ya no tenías derecho a ver crecer a tus hijos, a abrazar a tu madre o a cantarle a tu pueblo. Es una injusticia que clama al cielo. Jason representaba el triunfo del esfuerzo honesto, ese que no necesita de trampas ni de pisotear a nadie para brillar. Y quizás fue eso mismo lo que lo convirtió en un blanco. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil, alguien tan auténtico y tan exitoso termina estorbando. Nos duele saber que mientras él planeaba su próximo concierto, su próxima canción para hacernos llorar o bailar, alguien más estaba en un rincón oscuro planeando cómo silenciarlo para siempre. Ese es el vacío que nos deja, un vacío que se siente en cada casa mexicana y colombiana, donde su música era el pan de cada día. Porque cuando escuchábamos sus canciones, sentíamos que él nos entendía, que hablaba de nuestras penas y de nuestras alegrías. Perderlo de esta manera, bajo la sospecha de un acto tan ruin, nos genera una impotencia que quema. No fue una enfermedad, no fue un descuido. Fue, según lo que estamos descubriendo, una mano criminal que le robó el futuro. Y eso, mis queridas, es algo que como sociedad nos cuesta mucho procesar. Nos hace preguntarnos en qué clase de mundo estamos viviendo, donde el éxito se paga con la vida y donde la lealtad se vende al mejor postor. Cada vez que vemos una foto de su sonrisa, esa que iluminaba cualquier lugar, no podemos evitar sentir una indignación profunda. Nosotras, que hemos criado hijos, que sabemos lo que cuesta sacar adelante a una persona de bien, sentimos este golpe como propio. Es una decepción que va más allá de lo profesional. Es un juicio moral que ya hemos dictado en nuestros corazones. Nadie tenía derecho a cortarle las alas a quien solo sabía volar para darnos alegría. Pero mientras lloramos su partida y honramos su memoria, no podemos dejar que el sentimiento nos cegue ante las preguntas incómodas que siguen surgiendo. Porque si Jason era tan querido, ¿quiénes eran esos que desde las sombras de la misma industria que lo vio nacer, lo miraban con ojos de odio y beneficio propio? Ahí es donde la historia da otro giro. Uno que nos obliga a mirar hacia los contratos, las envidias y los intereses que se mueven detrás de los escenarios. Y es que, mis queridas, en este mundo del espectáculo no todo lo que brilla es oro. Y a veces, detrás de las luces de neón y los aplausos ensordecedores, se esconden sombras que nadie quiere nombrar. Hay que decir las cosas como son, aunque incomoden. La industria de la música popular es un terreno donde los egos son tan grandes como los estadios que Jason llenaba, y donde el éxito ajeno a veces se siente como una bofetada para los que se quedaron estancados en el camino. No estamos señalando a nadie con nombre y apellido, porque para eso está la justicia, pero es imposible no lanzar la pregunta al aire. ¿A quién le convenía que la voz de Jason se apagara justo cuando estaba en su mejor momento? Porque fíjense bien, cuando un artista de su talla desaparece de la escena, se libera un espacio enorme, un trono que muchos ambicionan pero que pocos pueden ganar por la buena.
Se habla mucho en los pasillos de las disqueras y en los camerinos sobre esas rivalidades silenciosas, esas que no se ven en las redes sociales, donde todos se dan like y se comentan bendiciones, sino las que se mastican con amargura cuando se cierran las puertas. Jason estaba acaparando los contratos más importantes, las fechas más codiciadas y el cariño de un público que le era fiel hasta la médula. Dicen por ahí que el que tiene más quiere, y en un negocio donde se mueven millones, la envidia no es solo un pecado capital, es una estrategia de mercado para algunos. ¿Había contratos que Jason ya no quería renovar? ¿Había personas que se sentían desplazadas por su crecimiento imparable? Son esas pullitas que saltan a la vista cuando uno analiza los movimientos de la industria en los meses previos a la tragedia. No es raro que, tras un evento así, aparezcan buitres queriendo repartirse los restos de un legado que costó años construir. Esas sonrisas fingidas en las alfombras rojas a veces esconden dientes muy afilados. Y no podemos olvidar que este presunto responsable, el hombre que hoy está bajo la lupa de Seriani y de la justicia, no operaba en el vacío. Alguien con acceso a la logística, alguien que conoce los engranajes internos, suele ser el brazo ejecutor de voluntades que se quedan en lo más alto, bien protegidas. Es irónico, ¿no creen?, que justo cuando Jason empezaba a internacionalizarse con más fuerza, cuando su imagen ya no tenía fronteras, ocurra este accidente tan conveniente para algunos intereses económicos. Aquí en México sabemos bien que el «qué dirán» protege a muchos, pero el «qué ganarán» motiva a otros tantos. La envidia es un monstruo de 1000 cabezas, y en el gremio musical, ese monstruo suele alimentarse de los éxitos de los demás. Todo esto nos deja un sabor amargo, una sensación de que nos falta una pieza clave en este rompecabezas de traiciones. Porque un sabotaje de este nivel requiere planeación, requiere recursos y, sobre todo, requiere un motivo que vaya más allá de un simple rencor personal. Mientras el detenido rinde su declaración, muchos en la industria deben estar poniendo sus barbas a remojar, esperando que su nombre no salga a relucir en medio de este fango. Pero las irregularidades no terminan en las envidias del gremio. Hay detalles en la misma escena del desastre que nos hacen pensar que la negligencia no fue solo falta de cuidado, sino una estrategia para borrar huellas antes de que alguien como Seriani las encontrara. Y es que, si miramos con atención lo que pasó en esos primeros minutos tras el desplome, nos daremos cuenta de que hubo errores que parecen haber sido cometidos con toda la intención del mundo para que la verdad nunca volara tan alto como Jason. Pero miren, familia, si lo que les he contado hasta ahora les ha erizado la piel, lo que ocurrió en los minutos y horas posteriores al impacto en Paipa es lo que realmente debería quitarnos el sueño. Porque, ¿saben una cosa? En una tragedia de este tamaño, los primeros momentos son sagrados para la justicia. Pero en el caso de Jason, pareciera que esos momentos se usaron para todo menos para buscar la verdad. Se habla de una escena del accidente que fue un auténtico caos, y no por la tragedia en sí, sino por una serie de errores que a estas alturas ya nadie se traga que fueron sin querer. ¿Cómo es posible que antes de que llegaran los peritos oficiales de aeronáutica, ya hubiera personas extrañas merodeando entre los restos de la avioneta? Testigos en la zona aseguran que vieron a sujetos que no llevaban uniformes ni insignias, moviendo piezas y, lo más grave, llevándose maletines y objetos personales que nunca aparecieron en el inventario oficial de la policía. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque entre esos objetos desaparecidos se dice que estaba el teléfono personal de Jason, ese aparato que guardaba sus últimas conversaciones, sus miedos y quizás la prueba definitiva de quién lo estaba acosando. Y hablando de teléfonos, hay un dato que Seriani ha puesto sobre la mesa y que nos tiene a todas con el alma en un hilo. Esa supuesta llamada extraña que Jason recibió apenas 10 minutos antes de subir a la avioneta. Cuentan personas que estaban ahí, que lo vieron de cerca, que su semblante cambió por completo tras colgar. De esa sonrisa que siempre cargaba, pasó a una palidez de muerte,
como si le hubieran dado una noticia que lo dejó helado. ¿Quién llamó? ¿Qué le dijeron? Fue una advertencia, una amenaza de esas que te dejan el corazón paralizado. Esa llamada, mis queridas, ha sido omitida sistemáticamente en los reportes que nos han dado. Como si quisieran que nos olvidáramos de que Jason no subió a ese avión con la mente tranquila. Y por si fuera poco, la cadena de custodia de las pruebas fue un desastre total. Piezas clave del motor, que podrían haber revelado el sabotaje desde el primer día, fueron dejadas a la intemperie, contaminándose, perdiendo cualquier rastro de huellas o sustancias que pudieran incriminar a alguien. Es como si hubieran querido que el tiempo y el descuido hicieran el trabajo sucio de borrar la evidencia. ¿A poco no les suena esto a una estrategia bien orquestada? En México, sabemos que cuando las pruebas se pierden o se ensucian, es porque alguien con mucho poder no quiere que se sepa quién movió la mano. Estas irregularidades no son simples descuidos de un policía cansado. Son piezas de un rompecabezas de impunidad que hoy, gracias a que por fin hay un detenido, están empezando a encajar de una manera que nos da escalofríos. Porque cuando sumamos la llamada extraña, los objetos desaparecidos y la escena manipulada, lo que tenemos no es un accidente, es el escenario de un crimen que intentaron disfrazar de fatalidad. Pero la verdad es como el agua siempre encuentra una grieta por donde salir. Y ahora que el círculo se está cerrando, lo que se sabe con certeza nos obliga a mirar de frente a quienes pensaron que se saldrían con la suya. Llegamos al punto donde las cartas están sobre la mesa y ya no hay lugar para las dudas que nos sembraron con tanto empeño. Lo que sabemos con absoluta certeza en este momento, y que es la gran recompensa para quienes no nos conformamos con la versión oficial, es que el individuo bajo custodia no es un sospechoso de papel. Es un hombre vinculado directamente a la logística del vuelo. Alguien que tenía la confianza de la tripulación y que, según las pruebas forenses de audio y video rescatadas por el equipo de Seriani, estuvo en contacto con personas ajenas al aeropuerto en las horas previas al despegue. Se sabe que hubo una transferencia de fondos atípica a una cuenta vinculada a este sujeto, un movimiento de dinero que no coincide con su salario y que se realizó desde una cuenta puente en un paraíso fiscal. Esto, mis queridas, es la prueba de que aquí hubo un contrato de por medio, un pago por un silencio que hoy se ha roto. Sin embargo, hay que ser muy claras en lo que todavía falta por probar para que este círculo se cierre definitivamente y no nos sintamos estafadas por la justicia. Falta determinar quién dio la orden final, porque este detenido, aunque sea el brazo ejecutor, no es más que un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande y peligroso. Falta que la fiscalía logre vincular esos mensajes borrados del teléfono de Jason con las terminales de quienes hoy fingen demencia en la industria. La relevancia de este caso para nosotros en México es vital, porque si permitimos que la muerte de un ídolo como Jason Jiménez quede impune bajo la etiqueta de accidente, estamos enviando un mensaje aterrador a todos nuestros artistas, que su éxito los convierte en blancos móviles y que cualquiera con suficiente dinero puede comprar un sabotaje y salir ileso. El análisis de Seriani ha sido sólido porque no se quedó en la superficie del chisme barato. Se fue a los registros, a las bitácoras de vuelo y a los testimonios de quienes fueron despedidos injustamente tras la tragedia. Lo que hoy se sabe es que Jason no murió por una falla mecánica, sino por una falla humana cargada de dolo. Este caso es un parteaguas porque destapa las cloacas de un negocio que a veces parece más una mafia que una industria cultural. La detención de este presunto responsable es un respiro, sí, pero también es una advertencia. Es la prueba de que, cuando los medios independientes y el público se unen para exigir cuentas, hasta los planes más quirúrgicos terminan dejando una huella. Ahora, la gran pregunta es si las autoridades tendrán los pantalones para llegar hasta las últimas consecuencias o si se conformarán con este detenido para darnos una falsa sensación de victoria. La relevancia de que esto siga siendo noticia en México es que nos recuerda que la dignidad de un artista y el respeto a su vida no tienen precio. Jason se fue, pero su caso sigue vivo para protegernos de la mentira. Por eso,
Este análisis no termina aquí. Es apenas el cierre de una etapa de sombras para dar paso a una luz que, aunque nos duela por lo que revela, es necesaria para que el alma de Jason puedan por fin descansar en paz. Pero antes de despedirnos, hay una reflexión que todas debemos llevarnos al corazón, una que nos toca en lo más profundo de nuestras creencias y valores. Así que nuevamente te invito de corazón a que te suscribas a Bajo la Mesa VIP, porque tenemos muchas más investigaciones pendientes. Cuídate, mantente alerta y recuerda que en este mundo la verdad siempre sale a la luz, eventualmente. Hasta luego, mi gente.